¿Se han preguntado cómo son las religiones en el mundo de Avatar? ¿Acaso las personas de este mundo rinden culto a entidades superiores o tienen alguna creencia sobre el origen del universo y de la vida? Además, ¿cuáles son las instituciones que se encargan de estos asuntos de fe? Hoy vamos a hablar sobre todo lo que sabemos de los distintos sistemas de creencias que se han desarrollado a lo largo y ancho de las 4 naciones. ¿Cuántos hay? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Y qué secretos guardan? Y para eso hay que empezar explicando cómo funcionan los sistemas religiosos en este universo. Como ya saben, el mundo de Avatar toma influencia de distintas culturas del mundo real, y como tal también toma elementos de esas mitologías. Sin embargo, los sistemas de creencias no funcionan igual a como lo hacen en nuestro mundo. En el mundo real, la espiritualidad, sea la que sea, se basa en fe y a veces en razonamientos filosóficos. Se puede argumentar tanto a favor como en contra de estas creencias, puesto que se basan en conceptos inmateriales. Sin embargo, en el mundo de Avatar, la existencia de seres y fuerzas pertenecientes a un plano distinto al mundo físico es algo indiscutible. No hay necesidad de debatir si esto existe o no, porque se puede viajar al mundo espiritual simplemente atravesando un portal, meditando para enviar tu conciencia a ese lugar, o siendo trasladado ahí por algún espíritu particularmente poderoso. En el mundo real no verás una entidad divina caminando por la calle, pero en el mundo de Avatar sí puedes encontrarte con un espíritu e interactuar con él del mismo modo que con cualquier otro ser vivo. Además, claro, de que una buena parte de la población mundial tiene poderes cuyo origen no es biológico, sino espiritual. Y eso por no hablar de la existencia del Avatar, que es básicamente un híbrido entre espíritu y humano. Un ser que es conocido por todo el mundo y al que podemos considerar como una especie de semidios. Y el hecho de que estos seres y lugares sean tangibles y los poderes que de ahí derivan sean cuantificables, hace que en el mundo de Avatar no exista tal cosa como el ateísmo. Pues en ese mundo decir que los espíritus no existen sería como si en el mundo real dijeras que los elefantes no existen. Aunque el hecho de que la existencia de estas fuerzas sea una verdad conocida y aceptada por todo el mundo, no significa que todos tengan una conexión con la espiritualidad. Para muchos habitantes de este mundo, los espíritus no son otra cosa que animales raros y conceptos como el destino y el equilibrio del mundo son solo patrañas sin sentido. Otros en cambio se toman muy en serio la existencia de estos seres y forman diferentes cosmovisiones del universo y su papel en él dependiendo de la cultura a la que pertenezcan. Y es que, aunque la presencia de fuerzas espirituales sea incuestionable, todo lo que rodea a estas entidades, su mundo y sus poderes, sigue guardando muchos misterios que ni los humanos ni los espíritus conocen del todo. Y en un esfuerzo por interpretar y explicar estos misterios, crean distintas prácticas y sistemas de creencias. O dicho de otra forma, crean religiones. Y estas varían de cultura en cultura, así que vamos a ver cómo interpretan estos misterios los distintos pueblos de este mundo. Comencemos por la sociedad más espiritual de todas, los nómadas del aire. Los monjes aire comenzaron a desarrollar su espiritualidad desde la época antes de la existencia del Avatar, siendo los primeros humanos en establecer relaciones pacíficas con los espíritus, aprendiendo de ellos y desarrollando una filosofía que giraba en torno al concepto del equilibrio cósmico, que es algo así como el estado natural en que las cosas deben estar. Los monjes no consideraban a ninguna criatura como un ser superior al cual rendir culto, sino que creían que todas las criaturas, desde la más pequeña e insignificante hasta la más grande y poderosa, tenían un papel dentro del mecanismo que mantiene el equilibrio independientemente de si se trataba de espíritus o seres pertenecientes al mundo terrenal. De ahí deriva el profundo respeto hacia la vida que existía en su cultura, pues para los monjes no importaba si el ser era bueno o malvado, débil o fuerte. Su vida era igual de sagrada que todas las demás, pues seguía siendo una pieza dentro del gran todo. Y es que desde su punto de vista, el mundo ya es perfecto tal cual es, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y se debe de mantener así, por lo que cualquier acto de intervención en el proceso natural del mundo es considerado una alteración y por lo tanto un error que debe corregirse. De este principio de no intervención es que los monjes comenzaron a desarrollar una sociedad pacifista, bajo la mentalidad de que se debe de buscar la armonía con todos los seres del universo, sin importar cuál sea su naturaleza, pues los actos de guerra o violencia eran vistos como causas de desequilibrio, aun si dichos actos eran dirigidos a entidades de naturaleza maligna. Aunque cabe aclarar que esta forma de pensar era solo una de varias interpretaciones que los nómadas aire daban al funcionamiento del universo, pues como veremos más adelante, este principio de no intervención y de no violencia, si bien era la mentalidad más común en su sociedad, no era la única forma de pensar que esta gente tenía,
Pues, al igual que pasa con cualquier sistema de creencias, cada individuo solía interpretarlo de acuerdo a su propia visión de la vida, y por lo tanto la espiritualidad de la Sociedad del Aire presentaba diferentes ramas. En resumidas cuentas, podemos decir que la religión de los nómadas aire veía el universo como un gran sistema interconectado y perfecto donde todos sus componentes eran igualmente valiosos y necesarios. En principio, es un sistema ideológico que se limita solo a estar en armonía con la naturaleza y todo lo que hay en ella. Sin embargo, hay que resaltar que los monjes eran simples humanos, y como tal no dejaban de ver todo desde un punto de vista antropocentrista. Es decir, pregonaban que todas las criaturas eran igual de valiosas, pero no dejaban de verse a sí mismos como seres superiores al resto de animales e incluso espíritus. Pues, aunque anduvieran por ahí diciendo que todas las vidas son exactamente iguales, en sus prácticas tendían a colocar a la humanidad en una posición de superioridad respecto a otros seres vivos. Un ejemplo de esto lo vemos en la doctrina sobre el respeto a la vida, porque hay que aclarar que no se trata solo de una ideología pacifista que promueva la no agresión, sino que para los monjes cualquier tipo de acto que llevara al final de una vida era igualmente repudiado. Es decir, los monjes veían con muy malos ojos cosas como la cacería de animales, aun si fuera para alimentarse, o el suicidio, pues para ellos, acabar con tu propia vida era un acto igual de deleznable que asesinar a otra persona, porque al interrumpir de forma antinatural una vida, aun si es tu propia vida, cometías un acto que iba en contra del curso natural de las cosas y por lo tanto del equilibrio universal. Este es el motivo por el cual tampoco comían carne, pues sacrificar a un animal para alimentarse de él era considerado como una forma de intervención en el ciclo de vida de esa criatura. Al ponerle fin de manera prematura, se consideraba como un atentado contra el equilibrio, y aquí es donde los monjes mostraban su antropocentrismo, puesto que, en la naturaleza, los animales se matan entre ellos todo el tiempo para poder alimentarse, y precisamente esa cadena alimenticia es la que mantiene el equilibrio natural. Los monjes no veían mal que un depredador animal matara a su presa, puesto que todo era parte del ciclo natural, pero sí veían mal que un humano lo hiciera, aun si era para alimentarse, pues consideraban que para ellos las reglas naturales aplicaban de manera distinta, pues la humanidad, a diferencia de los animales, tiene la capacidad mental para elegir no participar de este proceso, dándose a sí mismos un papel distinto al que los humanos deberían tener en la naturaleza como presas y depredadores, colocándose en una posición que los diferencia del resto de criaturas. Y eso por no mencionar que la doctrina de no interrumpir ninguna vida no incluía a la vida vegetal, pues los monjes no solamente comían alimentos vegetales, sino que además talaban árboles para conseguir materiales, sin importarles en lo más mínimo que las plantas también estuvieran vivas. Podríamos argumentar que esto se debe a que la doctrina de no matar está relacionada con sus costumbres pacifistas y por lo tanto la vida sagrada únicamente abarcaría a los seres sintientes que tienen la facultad de experimentar sufrimiento. Pero, aunque muchos monjes seguramente lo interpretaban de esta forma, la realidad es que la doctrina sobre la conservación de la vida no provenía de los ideales pacifistas, sino del principio de no intervención. No es que rechazaran la violencia por ser pacifistas, es que se volvieron pacifistas a raíz de una doctrina que rechaza el asesinato, no porque causara sufrimiento, sino porque era visto como un acto antinatural. La doctrina únicamente rechaza el asesinato, pero no la violencia en sí, pues los monjes como sociedad no tenían problemas con ejercer la violencia de forma defensiva. Es decir, ellos no creían en eso de poner la otra mejilla, sino que por el contrario, creían que tomar represalias contra un atacante era una forma de mantener el equilibrio, siempre y cuando dicha represalia no provocara ninguna muerte. De ahí que Aang rechazara aniquilar al Señor del Fuego, pero no tuviera problemas con darle una paliza, dejarlo lisiado, para estándares de un maestro control, y luego arrojarlo a un agujero oscuro por el resto de su vida. Dobby nunca ha querido matar. Dobby solo quería mutilar o lesionar de gravedad. Y esto por no mencionar que en el mundo de Avatar existen plantas con conciencia, tanto en el mundo físico como en el espiritual, cosa que a los monjes les daba exactamente igual, porque aunque dijeran que todas las formas de vida eran iguales y todas eran sagradas, la realidad es que ellos mismos otorgaban jerarquías poniendo a la vegetación en una posición inferior al no considerar su vida como sagrada, y luego ellos mismos se otorgaban una posición superior al resto de formas de vida
al considerarse los únicos que tenían la libertad de decidir si participar o no del ciclo natural, colocando a la humanidad no como una pieza más del mecanismo universal, sino como un regulador que se encarga de mantener al sistema desde afuera. Y en todo esto la palabra decidir es clave, puesto que como ya mencionamos, no todos los monjes seguían los mismos dogmas. Por ejemplo, seguramente piensas que todos los monjes estaban obligados a ser vegetarianos. Sin embargo, esto no es verdad, pues si bien era una práctica muy extendida en su cultura, no era considerado como una obligación, sino una elección personal. Del mismo modo que la doctrina de no asesinar tenía ciertas excepciones, pues aunque quitar una vida era considerado un acto abominable, si las circunstancias justificaban dicho acto, como por ejemplo una situación de defensa personal, el monje que lo cometió no sería juzgado. Pero debe quedar claro que esta muerte debía producirse en el calor de la batalla, porque si por ejemplo un monje derrotara a su oponente y una vez sometido el monje decidiera ejecutarlo, ahí el acto sí sería visto como una afrenta a su sistema de creencias y podría valerle incluso una expulsión de su sociedad. Aunque todo dependería de los motivos que el monje tuviera para eliminar al individuo. Un asesinato llevado a cabo por venganza o por odio sería un motivo de excomunión, pero si dicha muerte fuera en aras de prevenir una tragedia mayor, la decisión de acabar con esta vida podría ser aceptada por la comunidad. Pero lo que los monjes aire llegaban a considerar como una muerte justificada ya es un tema diferente que tiene más que ver con su organización social y no con sus creencias espirituales, aunque bueno, estas van de la mano en esta sociedad en específico. Por ahora, solo quédense con que quitar vidas, si bien era un acto repudiado, había ciertas excepciones. Y como seguramente ya habrán notado, el deseo humano de sentirse especial podía llegar a generar contradicciones en las doctrinas de los monjes. Y debido a eso es que se generaron distintas ramas dentro de la espiritualidad del aire. Primero estaban los que podríamos llamar conservadores, que seguían preceptos mucho más estrictos. No comían carne, no asesinaban sin importar cuán extrema fuera la situación, no tomaban partido en conflictos que no los afectaran directamente y en general vivían una vida mucho más humilde, pues tenían pocas posesiones ya que su ideología los hacía buscar la felicidad en lo espiritual y no en lo material. De hecho, estaban tan desapegados de las posesiones que su organización social no se componía de familias típicas, pues el sentido de pertenencia de un padre a sus hijos o de un hijo a sus padres provocaba que los individuos dieran más valor a sus familiares que al resto de personas, algo que iba en contra del dogma de igualdad en el valor de todas las vidas. Debido a esto, los niños no eran criados por sus padres, sino que toda la comunidad se encargaba de la crianza conjunta de todos los niños, haciendo que todos se consideraran como hermanos, y nadie sabía ni quiénes eran sus padres, ni tampoco quiénes eran sus hijos, aunque claro, había excepciones, sobre todo entre los niños que nacían fuera de los templos. Podríamos decir que Aang pertenecía a esta rama conservadora, pues a lo largo de la serie pudimos ver que seguía a rajatabla este tipo de dogmas, siendo vegetariano, criado en una comuna sin saber quiénes son sus padres biológicos y siendo absolutamente renuente a quitar vidas, aunque claro, debido a su posición como avatar, no podía darse el lujo de no intervenir en los eventos del mundo. La segunda rama serían los monjes liberales, que eran mucho más permisivos y críticos de las contradicciones que había en las enseñanzas tradicionales. Estos monjes podían llegar a comer carne si fuera necesario, no descartaban la posibilidad de aniquilar a un enemigo si las circunstancias lo ameritaban, y no rechazaban encontrar placer en los bienes materiales, en su mayoría eligiendo formar familias clásicas en vez de criar a sus hijos en comunidad. Y dependiendo del individuo podrían ser simplemente monjes más permitivos como es el caso de Kelsang, o podrían acabar deslindándose por completo de las enseñanzas de su pueblo, como fue el caso de la madre de Kyoshi. Después tendríamos a un tercer grupo que sería la rama radical. Estos son monjes que no solamente seguían a rajatabla todos los dogmas de su cultura, sino que repudiaban cualquier tipo de desvío de este camino y podían llegar a tomar medidas extremas contra quienes atentaran contra su sistema. El ejemplo más claro es el de Cantro y el Viento Guía, una secta de monjes disidentes que con sus actos extremistas dañaron de forma irreparable las relaciones entre la Nación del Fuego y los Templos Aire, pues consideraban una herejía que los monjes tomaran parte en la política internacional. Estos tipos ameritan su propio video. Y por último tendríamos a aquellos maestros aire que directamente no eran monjes, y por lo tanto su visión del universo era radicalmente distinta, y aunque podía variar de individuo en individuo, esta visión en general veía el universo como un entorno mucho más caótico, donde el concepto de equilibrio y todos los dogmas que pretendían mantenerlo
no eran más que una construcción artificial del hombre en un intento por controlar lo incontrolable. Estos individuos creían que el único estado natural y verdadero del universo es el caos, y este estado únicamente se podía alcanzar mediante la libertad, por lo que cualquier sistema que pretendiera decirle al individuo lo que puede y no puede hacer era un cáncer que debía ser extirpado, pues el ser humano debía ser libre de hacer cualquier cosa que deseara, y no atenerse a ninguna ley que no sea la ley natural de supervivencia. Estas ideas, que comenzaron entre algunos maestros aire de la antigüedad, llegaron a expandirse a gente de otras naciones y finalmente se convirtió en uno de los dogmas centrales de la Orden del Loto Rojo, siendo Sahir el ejemplo más famoso de esta forma de interpretar el universo. Antes dijimos que los nómadas aire no profesaban culto a ninguna entidad en específico, sino que su fe únicamente se enfocaba en la convivencia armónica con todos los seres, tanto del mundo físico como el espiritual. Sin embargo, sí que veían a ciertas entidades como dignas de veneración, algunas por ser espíritus con una importancia mayúscula, como lo eran Rava y Baatu, pero también llegaron a venerar a monjes humanos que habían vivido vidas que consideraban excepcionales. La mayoría de estos personajes eran vistos como simples guías espirituales o modelos a seguir, como es el caso de Guru Lahima, que es básicamente el Buda de este universo. Pero también había figuras humanas a las que elevaron a estatus cuasi divinos. Tal fue el caso del avatar Yang Chen, que inspiró todo un culto en torno a su persona, y siglos después de su muerte aún había gente que le rezaba como si de una deidad se tratara. Es cuanto menos irónico que una sociedad pacifista como los nómadas aire sintieran semejante reverencia por uno de los avatares más violentos de la historia. Ahora, esto es en referencia a lo que creían los monjes aire, pero los propios monjes eran vistos como figuras religiosas por personas de todo el mundo, pues debido a la gran conexión que los maestros aire tenían con el mundo espiritual, muchas personas consideraban como un símbolo de buena suerte el ser visitados por un monje, y en sus viajes por el mundo a menudo se les pedía que bendijeran las cosechas y a los recién nacidos, pues creían que eso les traería buena fortuna. Creencia de gente pendeja. Pasando ahora con las tribus agua, sus sistemas religiosos son, en mi opinión, mucho más fáciles de entender que los del aire, pues tienen una estructura donde directamente se venera a distintas entidades a las cuales se les atribuyen jerarquías y características, aunque esto varía de región en región. Mientras que los monjes aire veían a todos los espíritus como entidades más allá del bien o del mal, las tribus agua hacían distinciones claras entre aquellos que consideraban benignos, a los cuales pedían favores mediante rituales, ceremonias y oraciones, y aquellos a los que consideraban como seres malignos, a los que temer e incluso destruir. En concreto, la tribu agua del norte reverenciaba a los espíritus de la luna y el océano como deidades superiores. Construían templos y estatuas en su honor, rezaban ante sus altares y suplicaban por favores. Y estos espíritus con frecuencia respondían las plegarias de sus fieles, siendo el caso más conocido el del espíritu de la luna, que otorgó un fragmento de su propia alma a la princesa Yue para que ésta pudiera vivir después de haber nacido aparentemente sin energía vital. Cabe resaltar que estos espíritus tenían formas físicas y como tal eran vulnerables y podían ser aniquilados, y de hecho, como todos sabemos, el espíritu de la luna fue asesinado y luego revivido durante el asedio del norte por parte del almirante Zhao. La cosa es que estos espíritus son tan importantes dentro de la estructura universal que su muerte puede significar la destrucción de todo el mundo, pues son absolutamente necesarios para mantener el orden del universo. El hecho de ser entidades tan presentes en la vida diaria de las tribus agua hacía que el culto a los espíritus fuera una práctica absoluta en su sociedad, y cualquiera que renegara de su poder era visto con malos ojos, pues se le consideraba en el mejor de los casos como un malagradecido, y en el peor como un adorador de espíritus oscuros. Y es que así como había espíritus que respondían a las plegarias de los humanos, había otros que eran hostiles hacia la humanidad. La mayoría de estos espíritus oscuros se comportaban como simples animales salvajes que atacaban a las personas, a causa de lo cual algunos sabios del agua desarrollaron la técnica conocida como manipulación espiritual, la cual mediante agua control les permitía apaciguar a estos espíritus agresivos. Hay que mencionar que no todos los espíritus oscuros eran intrínsecamente malvados, sino que muchas veces se veían corrompidos por energías malignas. Esto podía ocurrir como respuesta a actos humanos que dañaban lugares donde habitaban los espíritus. Por ejemplo, es sabido que la deforestación, la contaminación y la caza excesiva podía volverlos hostiles, pero a veces los humanos no tenían responsabilidad en esto, sino que muchas veces los espíritus de menor poder podían verse influenciados por espíritus superiores, los cuales tenían la capacidad de modificar la naturaleza de los espíritus más débiles para volverlos seres violentos.
Y debido a la existencia de estos espíritus de mayor rango que eran hostiles hacia la humanidad, es que en las tribus Agua, así como se veneraba a los espíritus benévolos, también se despreciaba a los malignos, que eran considerados como algo parecido a los demonios. Sabemos que en varias ocasiones se libraron batallas entre humanos y espíritus, e incluso el avatar Kuruk llegó a fungir como un cazador de espíritus oscuros, pero eso es algo que va más relacionado con la historia de las tribus y no tanto con sus creencias religiosas. Lo que debe quedar claro es que a diferencia de los nómadas del aire que veían a todo como un conjunto homogéneo, las tribus Agua creían en la dualidad, con definiciones claras de lo que era el bien y el mal, y con la firme creencia de que el mal debía ser combatido. Al menos esa era la fe más popular, pues aunque existe muy poca información, en el material expandido se ha dejado entrever que podrían existir otras organizaciones a las que podríamos considerar sectas, que rendían culto a espíritus oscuros y del mismo modo que la mayoría pedía por salud y comida a la luna y el mar, estos individuos pedían favores más siniestros, que iban desde adquirir poder hasta hacer daño a otras personas. El caso más extremo de esto es el de Unalaq, que rendía culto a Baatu, quien es básicamente el dios de la oscuridad, siendo Unalaq una especie de sacerdote de esta entidad, y más tarde un recipiente para que éste pudiera arribar al mundo físico. Sí, Korra literalmente se cagó a trompadas contra un dios y ganó. Y todavía cuestionan quién es el avatar más poderoso. Pero además del culto a Baatu, se han hecho insinuaciones de humanos realizando tratos con espíritus de naturaleza maligna, como por ejemplo Ko, el ladrón de rostros, entre otros menos conocidos, pero aquí ya estaríamos entrando en el terreno de la especulación, y esto no es información 100% canónica, así que vamos a pasar al siguiente punto. Casi toda la información que tenemos sobre las costumbres religiosas del agua provienen de la tribu del norte, pues la del sur estaba prácticamente extinta cuando la conocimos y no se ha profundizado mucho en su pasado como para conocer más sobre sus prácticas religiosas y su relación con los espíritus. Sabemos que había cierta preocupación por no cometer actos que hicieran enfadar a los espíritus, pero parece ser que a diferencia de sus primos del norte, estos no daban tanta importancia a estas cuestiones. Y por último, tenemos a la tribu Agua del Pantano, que tenía una cultura completamente diferente, mucho más en sintonía con los espíritus, pero con los que habitaban el pantano. Y para ellos, el pantano en sí era una especie de dios que les proveía de alimento, refugio y recursos para sobrevivir. Además que también otorgaba conocimientos ocultos, pues el pantano ofrecía visiones a aquellos con destinos especiales. Lo curioso aquí es que esta tribu, en esencia tan primitiva, era quizás la que tenía el sistema de creencias más acertado, pues el pantano era en realidad un solo árbol gigantesco, cuyas raíces conectan directamente con el mundo espiritual. Y no solo eso, se cree que estas raíces del mundo espiritual son en realidad el árbol del tiempo que se encuentra en los portales que conectan los mundos. Y de acuerdo con Brian Konietzko, creador de Avatar, el árbol del tiempo es el origen tanto del mundo físico como el espiritual. Por lo que la cosa más cercana a un dios primordial que conocemos en este universo es el árbol del tiempo, que supuestamente es la otra mitad del árbol del pantano. Por lo que los habitantes de este lugar estarían adorando a lo que básicamente es el dios creador de su universo. Recordemos que este árbol no es solo una fuente de energía cósmica, sino que es un ser consciente capaz de intervenir en los eventos del mundo, como se demostró cuando forzó a Aang a llegar hasta él y literalmente le dijo que fuera a buscar a Toph, por lo que podríamos considerar esto como una intervención divina. Pero bueno, eso sería todo lo referente a las tribus Agua, que en resumen podemos decir que tienen un sistema de creencias mucho más dualista, con entidades benignas a las que adorar y malignas a las que repudiar, y siendo quizás los que tienen razón en cuanto a su forma de interactuar con los espíritus, pues son el único pueblo conocido que ha recibido ayuda directa de entidades superiores en respuesta a sus plegarias. Pasemos ahora a hablar de la Tierra. Con el Reino Tierra tenemos un caso muy interesante. Y es que a diferencia del resto de naciones que han mantenido una identidad religiosa sin cambios durante toda su historia, el Reino Tierra ha variado su forma de interactuar con la espiritualidad dependiendo de la época. Así que comencemos con el punto más atrás en el tiempo del que tenemos información. Antes de la época del Avatar Kyoshi, los sabios de la Tierra eran considerados como la autoridad religiosa en la nación, algo así como sacerdotes que oficiaban ceremonias y rituales con el objetivo de agradar a los espíritus y así favorecer la vida en el reino. Se creía que mediante estas ceremonias, los espíritus bendecirían las cosechas, los negocios e incluso las campañas militares. Una serie de costumbres muy parecidas a las que la mayoría de culturas del mundo real practicaba en la antigüedad.
Sin embargo, los sabios comenzaron a ganar muchísimo poder en la sociedad, hasta el punto de que ejercían control político sobre regiones enteras y se comportaban más como funcionarios del gobierno que como los guías espirituales y del conocimiento que se supone que eran. En algún momento el avatar Kyoshi intervino y logró que los sabios abandonaran la política para volver a centrarse en ser guías, consejeros y profesores que se encargaban de instruir al pueblo no únicamente en los temas referentes a los espíritus, sino también en las ciencias y el conocimiento exacto. Sin embargo, esta redención le acabaría saliendo cara a los sabios, pues en su renovada moralidad se convirtieron en grandes críticos del gobierno de la tierra, señalando su corrupción y previniendo al pueblo sobre los abusos que la corona cometía. Los sabios de la tierra tenían tanta influencia que comenzaron a socavar el poder del rey, y eso eventualmente desencadenaría en el evento conocido como la Noche del Silencio. Evento ocurrido durante la adolescencia del avatar Roku, en el cual el rey tierra Jia Lung organizó una operación en la cual todos los sabios del reino serían exterminados en el transcurso de una sola noche, y los pocos a los que se les permitió vivir fueron llevados a los cuarteles del Dai Li, donde fueron sometidos a procesos de lavado cerebral para que a partir de ahora únicamente se dedicaran a enaltecer la figura del rey. Este evento fue catastrófico para el reino tierra, y en lo que a la vida religiosa refiere, esta cambió para siempre, pues la influencia de los espíritus en la vida de las personas se vio enormemente reducida, ya que el nuevo dogma enseñado por los nuevos sabios, que no eran otra cosa que agentes del gobierno enviados para adoctrinar al pueblo, eliminaba a cualquier fuerza espiritual o mística a la que antes se le rindiera culto y en su lugar colocaba la figura del rey, haciendo que muchas personas consideraran a la familia real de la tierra como una suerte de semidioses que habían sido enviados por el cielo para gobernar. Sin embargo, la vida religiosa tradicional no llegó a desaparecer del todo. Aunque desprovistos de una autoridad religiosa formal, las distintas comunidades formaron distintos tipos de religiones con creencias muy diferentes. Algunos rendían culto a los avatares pasados, otros a importantes figuras históricas como Qin el Grande o Oma Enomashu. Otros tantos orillaron sus creencias hacia la magia, practicando rituales y ceremonias que les permitían obtener algún tipo de poder o conocimiento oculto, siendo el ejemplo más famoso el de la divina de la aldea Makapu. Un caso particular que mezcla el culto a la magia y a las figuras históricas reales ocurrió poco después de iniciada la Guerra de los 100 años, pues la maestra aire Malu, que sobrevivió al genocidio, se escondió en una montaña cercana a una aldea en el Reino Tierra, y durante décadas se dedicó a proteger la aldea de los soldados del fuego, pero sin dejarse ver en ningún momento. Este accionar en las sombras, mezclado con lo inusualmente poderosa que era esta maestra, y aderezado con el hecho de que jamás fue capturada o identificada, hizo que los habitantes del lugar pensaran que se trataba de un espíritu que protegía la montaña, y la aldea local comenzó una especie de culto en el que rezaban por su protección y dejaban regalos en la montaña a manera de ofrenda para el ser que fue conocido como la bruja fantasma. Pasando a otros ejemplos, en la leyenda de Aang podemos ver un monasterio repleto de monjas que, aunque no tenemos mucha información sobre este sitio, es evidente que estas mujeres tienen un oficio religioso. Y es que, aunque el Reino Tierra podría ser considerado como la nación más, entre comillas, atea de todas, también al ser la más grande de todas, resultó imposible eliminar por completo las creencias religiosas, sobre todo en las comunidades más aisladas. Por ejemplo, sabemos que los areneros veneraban a un dios del desierto, siendo esta una de las poquísimas menciones a una entidad que directamente es referenciada como un dios y no solamente como un espíritu. Además, los areneros consideraban a la roca de Siwong como un lugar sagrado que creían que había sido arrojada a la tierra desde los cielos por los dioses para castigar a los humanos. Y hablando de lugares sagrados, el cañón era considerado como un lugar habitado por espíritus, y los habitantes de las inmediaciones solían ofrecer sacrificios humanos a estos espíritus para apaciguarlos, siendo este un ejemplo de una secta donde se veneraba a entidades oscuras. Sí, el cañón tiene tremendo lore. Lástima que en lugar de una buena historia de terror nos dieron un pleito entre gente que no se baña y gente que come pizza con tenedor. Así pues, el Reino Tierra para tiempos posteriores a la Guerra de los 100 años, aunque en su mayoría carecía de una identidad religiosa definida, también tenía una cantidad casi infinita de cultos y sectas repartidos por el reino. La mayoría de ellas bastante normales, pero algunas otras eran un tanto siniestras. Y eso sería todo lo que sabemos sobre la religión en el Reino Tierra. Así que hablemos ahora del fuego.
En la Nación del Fuego, al igual que ocurre con el Reino Tierra, la vida religiosa ha variado según la época, especialmente durante la Guerra de los 100 años, cuando muchos habitantes hicieron la vida espiritual a un lado. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, la gente de la Nación del Fuego son una de las que mayor importancia ha dado a estos asuntos dentro de su cultura. En la Nación del Fuego, cada región suele tener un espíritu patrón al que rinden culto. El caso más conocido es el de la Dama Pintada que protegía el río Yanghui. Bueno, protegía entre comillas, porque esta señora en realidad no hizo nada. Fue Katara quien respondió a las plegarias y esta nomás llegó a robarse el crédito. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Aunque el caso de la Dama Pintada es uno interesante, ya que canónicamente sabemos que no se trata de un espíritu cualquiera, sino que en algún momento fue una humana que trascendió de alguna manera a una forma espiritual. Pero el tema de los humanos que eludieron a la muerte o de lo que hay en sí después de la muerte en este universo es un tema que da para su propio video. Así que, volviendo al tema, así como ocurría con la Dama Pintada, cada región de la Nación del Fuego solía tener un espíritu guardián al que la gente rezaba y reverenciaba. Además existían lugares considerados sagrados por su gran actividad espiritual, como lo era el bosque de la Madre de los Rostros o la isla Ember, donde a pesar de no detectarse la presencia de ningún espíritu, la gente creía que la isla tenía un poder especial que influenciaba a quienes la visitaban. Además, claro, del rumor de una misteriosa isla que aparecía y desaparecía frente a sus costas. Algo que nosotros sabemos, se trataba de un león tortuga, mismo que podría ser responsable de las misteriosas energías que se presentaban en la isla Ember. Aunque de los leones tortuga hablaré después. Volviendo a la Nación del Fuego, los Sabios del Fuego son, de entre todas las órdenes religiosas del mundo, la que más importancia tiene, pues a diferencia de lo ocurrido en otras naciones, estos no son únicamente un grupo de eruditos que viven en templos, sino que son una auténtica fuerza política con muchísima influencia dentro de las naciones, hasta el punto de que no solo eran los responsables de coronar a los Señores del Fuego, sino que en el pasado su autoridad era tal que podían destituir a un Señor del Fuego de su cargo si se consideraba que éste no era favorecido por los espíritus. Sin embargo, la autoridad de los Sabios del Fuego disminuyó con la llegada al poder de Sozin, quien se las arregló para imponer su influencia por encima de la de los sabios, al instaurar un culto a la personalidad que lo convertía a él y a su familia en la máxima figura de devoción en el país. Pero aquí ocurre algo curioso, porque a diferencia de lo que pasó en el Reino Tierra, Sozin no tuvo necesidad de masacrar a los sabios, sino que de algún modo logró ponerlos de su lado, logrando que una orden que antiguamente servía al Avatar, ahora lo sirviera a él y a sus descendientes. Hay un gran misterio en torno a la relación que unía a los sabios con la familia real, pues esta orden parece haber jugado un papel en los eventos de la guerra, y todo indica que sabían más de lo que decían. Sabemos que tenían acceso a información secreta de la familia real, como lo era el testamento de Sozin, algo que ni siquiera Azulon y Ozai habían leído nunca. También durante la guerra, estos sacerdotes se convirtieron en aliados de la causa imperialista y tuvieron influencia en varias de las decisiones tomadas por el gobierno del fuego, siendo la que más llama mi atención el hecho de que fueron ellos quienes aconsejaron a Azulon mezclar el linaje del Avatar Roku con el de la familia real en orden de crear un maestro fuego excepcionalmente poderoso. Es cierto que el plan del soldado perfecto era de Azulon, pero fueron los sabios quienes insistieron en utilizar la sangre del Avatar para este propósito. ¿Por qué los sabios estaban tan interesados en crear un ser de estas características? No lo sabemos, pero considerando que Azula actualmente en los cómics está dando indicios de tener una conexión con los espíritus, parece que hay más en este plan que un simple guerrero prodigio. Pero me estoy yendo por las ramas. Si quieren que haga un video hablando de los secretos y la más que posible conspiración de los Sabios del Fuego, déjenme saber en los comentarios. Cerrando el tema de esta orden, en la Nación del Fuego conocemos al menos 3 templos que eran considerados como sagrados y donde los sabios llevaban a cabo sus rituales. El primero es la Isla de la Luna Creciente, un lugar dedicado al Avatar. El segundo es el Alto Templo, ubicado en la capital y que sería algo así como el equivalente al Vaticano en nuestro mundo. Y debajo de este templo está el tercer y más importante lugar, las Catacumbas del Hueso del Dragón, un sitio extremadamente interesante, pues se nos dice que aquí se almacenan los secretos de la Nación del Fuego, con información censurada por Sozin, historia anterior al primer Señor del Fuego, información sobre los dragones, sobre los guerreros del sol,
y muchos otros secretos a los cuales ni siquiera el Señor del Fuego tenía acceso. Las únicas personas que conocemos que han logrado infiltrarse y leer algo de lo que aquí se guarda son Zuko, Iroh y muy probablemente Sozin. Pero ya que mencionamos la palabra dragones, hay que decir que en los días antiguos los dragones eran considerados dioses entre los habitantes de la Nación del Fuego. Una costumbre que obviamente se perdió cuando Sozin comenzó las cacerías, pero que se mantuvo en las comunidades aisladas de la nación. Tal es el caso de los guerreros del sol, que vivían a los pies de dos de estas criaturas, a quienes veían como sus dioses y a quienes ofrecían rituales donde un maestro fuego debía llevar una llama desde el templo hasta su guarida donde sería juzgado por los dragones. Si el ritual terminaba como una ceremonia de ascenso o como un sacrificio, dependía de lo que los dragones vieran en el interior del individuo. Y para terminar con esta región, hay que hablar de los Vanti. De esta gente sabemos poco, pero lo que sabemos es muy interesante. Podríamos decir que son los predecesores de todas las órdenes religiosas del mundo, aunque su origen está en el sur de lo que actualmente es la Nación del Fuego. Primero, para que sepan de quiénes hablo, a los Vanti los vimos en la leyenda de Korra. La anciana que curó a Korra y le mostró el origen del Avatar One no es una sabia del fuego, sino una Vanti. Esta fue la primera vez que supimos de esta gente. Sin embargo, su momento de mayor actividad fue durante los días del Avatar Kuruk. No sabemos mucho de ellos, pero sabemos que participaron en la guerra contra los espíritus oscuros que lideró Kuruk. Sabemos también que su origen se remonta a los días del Avatar One, el primer avatar que existió, y según rumores son incluso anteriores a esto. Y sabemos que tienen una biblioteca secreta tan grande que rivaliza con la biblioteca de Washington, el espíritu búho del conocimiento. Sin embargo, a fecha de grabado este video, no sabemos qué información se guarda en esa biblioteca. Únicamente se nos dice que ahí están recopilados muchos de los secretos referentes al Avatar y al mundo de los espíritus. Y eso sería lo que sabemos sobre la vida religiosa en la Nación del Fuego. Pero ahora, hablemos de lo que había antes de las 4 naciones. En la época antes del Avatar, los humanos vivían sobre los caparazones de los leones tortuga. En aquel tiempo, el mundo físico y espiritual estaban conectados, por lo que los espíritus campaban a sus anchas por la tierra, y a excepción de las regiones donde habitaban los proto-monjes aire, los espíritus eran enemigos acérrimos de la humanidad, existiendo una guerra constante entre ambas especies, siendo el único lugar seguro los caparazones de los leones tortuga. Y debido a esto, los humanos primitivos veían a los leones tortuga como sus hogares y también como sus dioses, siendo la única entidad a la que se reverenciaba. Y los leones tortuga son un tema que por sí solo amerita un video, puesto que no son animales cualquiera, tampoco son considerados espíritus, sin embargo tienen control absoluto sobre la energía cósmica, siendo capaces de otorgar y quitar el poder sobre los elementos. También tienen autoridad sobre los espíritus, pues estos no se acercaban a ellos. Tienen la capacidad de aparecer y desaparecer sin ser detectados a pesar de su colosal tamaño. Su presencia y todo lo que hay sobre ellos es completamente imposible de detectar por ningún método conocido, e incluso los espíritus más viejos y poderosos que conocemos, es decir, Rava y Baatu, hablan de ellos con reverencia y se refieren a ellos como antiguos, haciendo referencia a que los leones tortuga existen desde mucho antes que ellos, y por consecuencia, desde antes que cualquier otro espíritu. No tenemos ni idea de qué son en realidad estas cosas, ni cuál es su propósito, ni tampoco qué tan antiguas son, aunque podrían ser tan viejas como el árbol del tiempo mismo, quizá incluso más. Pero es debido a todo esto que, en mi opinión, estos son seres a los que genuinamente podemos considerar como dioses en toda regla. Y dicho eso, aunque no hay una jerarquía establecida de los poderes de este universo, yo considero que se puede dividir de esta manera. Primero estarían los dioses primordiales, que serían los leones tortuga y el árbol del tiempo. Aquí también incluiríamos al árbol del pantano si resulta ser cierto que son el mismo ser. Después estarían los espíritus superiores, es decir, Rava y Baatu. Luego los grandes espíritus que mantienen el equilibrio. Aquí encontraríamos a Tua y La, que son los nombres reales de los espíritus de la luna y el mar. Y aunque no los conozcamos, podemos asumir que existen otros espíritus similares relacionados con los otros elementos, por lo que es seguro decir que existe el espíritu del sol, de la tierra y del cielo, y estos serían todos de la misma jerarquía. Luego tendríamos a los espíritus medianos, que son poderosos y tienen la capacidad de influir en otros espíritus. Aquí encontramos a Ko, a la madre de los rostros, a Heibai,
al general Hierro Viejo y otros tantos. Y por último estarían los espíritus menores, que aunque tengan poderes especiales, no tienen mayor influencia que la de cualquier otro ser vivo. Todas las demás creencias creo que podemos considerarlas como simple mitología, aunque no debemos descartar nada hasta que no se nos entregue más información canónica bien organizada sobre este tema. Por ahora, eso es todo lo referente a las creencias y organizaciones religiosas que existen en el mundo de Avatar, a menos de manera superficial. Si les gustaría que profundizara en alguno de estos temas, déjenlo en los comentarios y le dedicaré un video. Este video no ha sido nada sencillo de hacer, así que les agradecería mucho su like, su suscripción, sus comentarios, su compartir y todas esas cosas. Espero que lo hayan disfrutado. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.